Gracias, Javi. Bueno, gracias a la usina desarrollista, gracias al MIT por esta invitación. Efectivamente, yo dirijo una organización no gubernamental que se llama Transparencia Electoral de América Latina, que se constituyó en el 2015, un poco antes en realidad, sí, 2014. En su mayoría argentinos, pero siempre con el objetivo puesto en la región. Tenemos un trabajo bastante fuerte en toda América Latina, sobre todo haciendo misiones de observación electoral, y todo tipo de eventos que tienen que ver con el mundo electoral. Prácticamente estuvimos en todos los países de la región, siguiendo sus procesos electorales. Por lo tanto, eso nos permite tener una mirada de conjunto, ¿no?, acerca de lo que está pasando en el continente. Y como, si bien siempre tuvimos esta perspectiva regional, lo cierto es que también nos preocupa y mucho la situación de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, hicimos, obviamente, y hacemos muchas actividades en la Argentina, formación, capacitación a partidos políticos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, es un gusto estar hoy aquí para hablar de la Argentina, de un trabajo que nosotros en realidad lo hicimos en el 2015, y es un trabajo que tenemos que actualizar, pero es un esfuerzo interesante porque no hay muchos estudios al respecto, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis de fondo de este trabajo? La hipótesis tiene que ver con lo siguiente: si bien nosotros tenemos un sistema electoral nacional que se muestra por momentos sólido, aunque tiene obviamente sus puntos débiles, sus debilidades, y eso nos preocupa y mucho. Consideramos que las malas prácticas políticas que se dan en algunos distritos provinciales de baja intensidad democrática afectan los procesos electorales del orden nacional, ¿no? Es como que hay una situación bastante preocupante que tiene que ver con un déficit democrático en algunas provincias de nuestro país, ¿no? Aquí ya el mapa que tenemos en pantalla un poco preanuncia los resultados de este estudio que nosotros hicimos, y de algún modo lo que estamos haciendo es traer a discusión este tema, la cuestión electoral, porque obviamente nos queremos anticipar al proceso electoral 2021, que ya se presenta como complicado, eh, y claro, cualquier decisión que se tome de cara al proceso electoral 2021, inexorablemente se tiene que hacer con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Y es ahora ese momento. Por lo tanto, hay algunas decisiones que se han tomado, por ejemplo, puntualmente la de el presidente de la Nación, de impulsar la candidatura a integrar la Cámara Nacional Electoral de un juez de Tucumán, de apellido Ovejas, que había salido tercero o cuarto en el concurso de orden de mérito, y había sido inclusive apoderado de un partido político, del partido político, en este caso del justicialismo tucumano, y ahora el Senado tendrá que tratar este tema, ¿no? Y la verdad que nos preocupa porque se genera ahí, o se puede llegar a generar, un desequilibrio muy importante en una de las instituciones electorales con más prestigio de nuestro país, como es la Cámara Nacional Electoral, ¿no? Sabemos que la Dirección Nacional Electoral, la DINE, depende del Poder Ejecutivo, y la Cámara Nacional Electoral en realidad depende del Poder Judicial. Por lo tanto es como una suerte de representante del Ejecutivo en este espacio, ¿no? Entonces, un poco nos preocupa. Y además, un tema que ustedes tendrán muy presente también: estamos en el marco de una pandemia. La pandemia afectó todos los procesos electorales 2020 en la región,
realmente ha impactado mucho en todo lo que tiene que ver con gobernanza electoral, hay mucha preocupación, porque son eventos que concentran muchas personas y por lo tanto es un foco de amenaza. Se están tomando muchas medidas en la región al respecto para evitar esta situación, como voto anticipado, como votar por franjas horarias de acuerdo al último número del documento, como será en el caso de Bolivia el 18 de octubre, de votar durante 2 jornadas, sábado y domingo, incorporar, bueno, iniciativas de todo tipo, además de las medidas de carácter biosanitario, ¿no? Entonces, al problema de la pandemia, que no solo afecta a los procesos electorales 2020, sino a los 2021 también, se le agrega esta conflictividad latente que hay en la Argentina, ¿no? Cuando tenemos distritos provinciales de muy baja intensidad democrática, ¿no? Bueno, entonces, en el 2015, podemos pasar la placa. En el 2015 empezamos con este estudio que puntualmente se ocupa de algunas variables. Estas tienen que ver con, por ejemplo, las denuncias ante la justicia, denuncias recibidas durante el proceso electoral 2015 por los tribunales electorales de cada distrito. Otro punto tiene que ver con el monitoreo de medios, análisis de las denuncias recogidas por los medios locales de cada distrito durante la campaña electoral. En tercer orden, el índice de democracia subnacional del 2010 de un politólogo muy reconocido como es Carlos Gervasoni, que obtenido tras la medición de 2 dimensiones, que es la competitividad por un lado y los límites al poder por el otro. El estudio de Gervasoni es uno de los estudios más significativos de la ciencia política argentina, en donde él linkea los recursos estatales, ¿no? En provincias que son rentísticas y la cuestión institucional y puntualmente la cuestión electoral, ¿no? Después, la percepción de apoderados, hicimos entrevistas a los apoderados de los partidos políticos de la oposición, no importa quién fuese el oficialismo, ¿no? Si no nos interesaba tener la percepción de los partidos que compiten en una situación de cancha inclinada. Después también convocamos a una serie de especialistas que a través de entrevistas nos dieron su mirada, su perspectiva acerca de la realidad de cada distrito. Y después tomamos también datos de las organizaciones de sociedad civil que han hecho en algunos casos informes de acompañamiento cívico en elecciones 2015, ¿no? Estas son las variables con las que nosotros fuimos armando este índice de bueno, de conflictividad electoral, así lo llamamos. Próxima. Entonces, ¿qué toma en cuenta, ¿no? este análisis? Por ejemplo, la oportunidad real de la oposición para llegar al poder, la capacidad del gobernador para mantener el poder en una elección dada, la proporción de cargos obtenidos por el partido de gobierno en la Cámara Baja, si la Constitución prohíbe la reelección, si permite una reelección inmediata o si permite 2 reelecciones consecutivas o si no establece ningún tipo de límite a la reelección, ¿no? Estos son los elementos que hacen bueno, a un entramado democrático institucional sólido o no, ¿no? Depende mucho de todos estos puntos que nosotros tomamos. Y próxima. En definitiva, aquí tenemos el mapa, luego de hacer todas las operaciones con estas variables, logramos mapear la realidad electoral de Argentina. Y aquí dice, bueno, la leyenda dice aquí, Transparencia Electoral, en base a datos de las elecciones de 2015, realizó el mapa de la conflictividad electoral, con el propósito de hacer un ranking que calificará a los 24 distritos electorales nacionales. La calificación es de 0 a 1, siendo 0 alta conflictividad electoral y 1 baja conflictividad electoral, ¿no? Y entonces, podemos pasar a la próxima, total, el gráfico se mantiene.
Entonces, aquí el estudio arrojó que La Rioja, por ejemplo, Santiago del Estero, Formosa, Santa Cruz, Misiones, Neuquén, Corrientes, San Luis y Tucumán sufren una alta conflictividad electoral de acuerdo a las variables estudiadas, ¿no? Y estamos hablando de provincias que además tienen sistemas electorales provinciales, que son como capas geológicas de abusos institucionales, es decir, todo esto lleva a una lógica, a un círculo vicioso complicado, en donde la legislatura provincial termina cooptada por el Poder Ejecutivo, que no tiene ninguna amenaza para abandonar el poder, y desde esa legislatura permanentemente se hacen reformas electorales que no son permeables a las demandas de la ciudadanía, sino por el contrario, lo que buscan es fortalecer toda esta noción de cancha inclinada, ¿no? Hacer de los procesos electorales cada vez eh, algo que sea más instancias más restrictivas, menos participativas, procesos electorales que nada tienen que ver con una idea que nosotros seguimos desde nuestra etapa fundacional, que tiene que ver con la integridad electoral, ¿no? Que es un concepto que acuñó la Comisión Global por la Democracia, la Seguridad y las Elecciones en el 2012, y tiene que ver con formar estados de derecho, tiene que ver con respetar los derechos políticos, con tomar medidas que contribuyan a la competitividad electoral, medidas que eh, eh, atiendan la cuestión del financiamiento indebido de la política y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, estos sistemas electorales provinciales tienen, por ejemplo, ley de lemas, tienen acoples, colectoras. En Santa Cruz, por ejemplo, la reforma que se hizo en los 90 y tiene que ver con la emergencia del diputado por pueblo, que su único propósito era reducir el peso político de Río Gallegos, que era el distrito en donde se concentraba la oposición. Es decir, todo lo que tiene que ver con la ingeniería electoral, ustedes son parte de un partido político y esto lo saben, la ingeniería electoral a veces se puede utilizar para mejorar la participación o mejorar un sistema electoral, hacerlo más competitivo, o por el contrario, mal usado, es una amenaza seria a la democracia y al juego democrático, ¿no? Y en algunas provincias esto nosotros no vemos, reelección indefinida, eh, por ejemplo, en Santa Cruz, la oposición con el 40% de los votos se lleva menos del 20% de los cargos, ¿no? En la legislatura provincial. Y lo que nosotros decimos, un poco se los comentaba en el inicio, tiene que ver con la hipótesis del trabajo, es que estas malas prácticas políticas que se hacen a escala local impactan luego en los procesos electorales nacionales, ¿no? Bien, próxima. Esto no quiere decir, es decir, estamos ante un escenario desigual, porque hay algunas provincias, como las que les mencionaba, que están mal, pero hay otras que han optado por otro camino, por el camino de mejorar sus sistemas electorales, inclusive de innovar con boletas única papel o con boleta única electrónica, o con impedir la reelección, o con tratar de imponer fórmulas distributivas que tiendan a la representación espejo, ¿no? Y estamos hablando de distritos como Córdoba, Entre Ríos, Chubut, Río Negro, Santa Fe, eh, Chaco, Mendoza, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego, que son los dos distritos, estos últimos, los más competitivos, ¿no? Y después tenemos, claro, en el medio tenemos esas provincias que un poco siguen el clima de época, ¿no? Digo, cuando a nivel nacional se respira un clima de época un tanto avasallante, es probable que esas provincias den algún tipo de giro
autoritario, restrictivo en sus distritos, ¿no? Próxima. Para ir cerrando, los resultados, la próxima. A ver. Ahí está. El 61, casi el 62% de los argentinos vota en distritos que tienen niveles de conflictividad electoral por encima de los recomendados. Solo el 17% del padrón electoral para las PASO 2017 reside en distritos con alta conflictividad. El 45, que incluye a la provincia de Buenos Aires, con el 37,04 del padrón nacional, reside en distritos con una conflictividad moderada, y el 38% en distritos con baja conflictividad. Esto deja al 61%, casi el 62% del electorado en distritos que tienen niveles de conflictividad, como les decía, por encima de los recomendados. Y después hay que poner la lupa, ¿no? Porque, por ejemplo, acá se menciona a la provincia de Buenos Aires, y no todos los distritos de la provincia de Buenos Aires se presentan como conflictivos, ¿no? Es decir, en el conurbano bonaerense son distritos de mayor conflictividad, en donde los intendentes prácticamente son eternos, el que gana permanece en el cargo eternamente, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Próxima. Para la confección, entonces, del mapa de conflictividad electoral, Transparencia Electoral consultó a los apoderados de los dos partidos políticos más votados en las elecciones de 2015. El 75% de los apoderados coincide en que los poderes del gobernador se vieron poco o nada limitados en el periodo que va al 2011 al 2015 por parte de las legislaturas provinciales. El 58,3% consideró que el Tribunal Supremo no era independiente, es decir, la autoridad electoral en el distrito no era una autoridad electoral que actúe de modo imparcial. Sobre la libertad que tienen o tenían los empleados públicos de criticar abiertamente al gobierno provincial, en el casi 80% de los casos, los apoderados respondieron que los funcionarios corrían riesgos graves, como ser despedidos, así respondió el 29%, o riesgos moderados, como sufrir algún tipo de discriminación, el 50%, ¿no? Nosotros, cuando hemos ido a muchas elecciones provinciales, prácticamente se hace campaña en la puerta de la municipalidad o de la intendencia o de la Casa de la Gobernación, ¿no? Y es una forma de condicionar al voto de los electores en provincias, como dice Gervasoni, que tienen un nivel de dependencia con respecto a lo público muy llamativo, ¿no? Bien, esta podemos pasar a la próxima, ya si quieren, pasamos el gráfico ahí. La calidad democrática de los regímenes subnacionales es independiente de los niveles de pobreza, contrario a lo que suelen sugerir algunas fuentes, y más bien se relaciona fuertemente con la naturaleza del rentismo fiscal. Esta es la hipótesis del trabajo de Gervasoni, ¿no? La mayor cantidad de recursos per cápita es recibida en las provincias de Santa Cruz, La Rioja, La Pampa, Catamarca, San Luis, Formosa. Son los distritos electorales con más bajo puntaje en el índice de democracia subnacional de Gervasoni, y también en el mapa de conflictividad electoral de Transparencia Electoral. Y por último, ahora sí, la próxima, siendo una de las provincias más rentistas, tiene uno de los niveles más bajos de democracia subnacional, competitividad y más altos de conflictividad. Para 2010, Formosa recauda menos del 5% del presupuesto regional, y alrededor de 70.000 formoseños que hacían parte de la población activa trabaja para el Estado. Según el INDEC, para el último trimestre del año 2014, el 28% de la población activa de la provincia de Formosa pertenecía al sector público. Según el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el 32% de la población activa en Formosa recibe una pensión por invalidez. Para 2012, Formosa tenía el primer nivel del país por número de pensiones por invalidez que se cobran, 40.183 pensionados, es decir, más del 7% de los habitantes que entonces tenía la provincia fueron declarados inválidos laborales. Esto en realidad tiene que ver con el trabajo de Gervasoni, pero sirve de algún modo para graficar lo que pasa en Formosa y cómo esto actúa negativamente en todo lo que tiene que ver con competitividad electoral. Si les parece, corto acá y bueno, y hablamos ya más como
como conversatorio, ¿no? Digo, de... Dale. Bueno, Leandro, muchas gracias por la presentación. Eh, yo tuve la suerte de verla en otras ocasiones y es impactante. Y la primera duda, hace poco estuvimos en un panel que hicieron analizando el caso de Tucumán y me llamó la atención que había como una contradicción ahí entre entre dos panelistas. Ninguno de ellos era oficialista, pero que por un lado uno analizaba ciertas ventajas del sistema electoral de Tucumán, y por el otro lado, esta persona era un académico, y por otro lado, un político de la oposición, lo que esta persona veía como una ventaja, lo veía como al contrario, una dificultad para acceder. Creo que apuntaban básicamente a la gran diversidad que hay de listas, de que hay una cantidad infinita de listas para los cargos más bajos que pueda haber. ¿Vos cómo ves que la oposición en cada uno de estos distritos está encarando el tema? Bueno, claro, es verdad lo que comentás, este es el tercer, no, mañana, perdón, con la provincia de Santa Cruz va a ser el tercer evento que hacemos. La idea nuestra es hacer 24 eventos, uno por distrito, hablar, discutir, convocar a los actores de las provincias para que den su visión. Inclusive, quizá con cierta ambición, planteamos la posibilidad de conformar mesas que promuevan reformas electorales de carácter íntegro, competitivo, qué tipo de mejora puede hacerse. No hablamos de las mejoras quizá estructurales o las que llevan quizá más esfuerzo, sino quizá en algunos casos mejoras que pueden ser rápidamente aplicadas, ¿no? Nosotros como organización tenemos toda la experiencia que se está llevando adelante en América Latina, conocemos muy bien las experiencias innovadoras, las que han mejorado sustancialmente, cuestiones que tienen que ver con fake news, con padrones, con incorporación de tecnología, con paridad, con propaganda, etcétera, etcétera, ¿no? Y la idea nuestra es volcar toda esa experiencia en discusiones locales, provinciales. Empezamos por Formosa, justamente por eso mencionaba los datos de Formosa, y convocamos obviamente a las autoridades del partido de gobierno provincial y no participaron, ¿no? Para sorpresa nuestra, participó sí la presidenta del Tribunal Electoral y esto para nosotros fue muy, muy importante. Luego lo hicimos en Tucumán, como bien mencionas vos, en donde también se dio un debate bastante intenso. ¿Y qué nos dicen los políticos que les toca competir bajo estas condiciones? Que obviamente es muy difícil, ¿no? Que obviamente se encuentran en absoluta soledad a veces, que los medios de comunicación locales, hay como sistemas de medios muy intervenidos por el Poder Ejecutivo, eh, los recursos públicos se vuelcan sin control, y bueno, y todo esto afecta los procesos electorales, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, se puede hacer mucho, lo que pasa es que eh, eh, estamos hablando de muchos años en donde se consolidó justamente un modelo regresivo, ¿no? Un modelo que atenta contra la competitividad electoral en esos distritos que están en rojo. Y en algunos distritos que están amarillo. No es la realidad de la Argentina en su conjunto. Lo que podemos preguntarnos es qué está pasando en la Argentina de hoy, en la actual. Digo, vamos hacia una tendencia de cambio innovador en materia electoral que mejore la competencia electoral y las condiciones de todos los que participan en una contienda electoral, o estamos por el contrario en un escenario que toma lo peor de esta tendencia que se da en algunas provincias de color rojo, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos preguntarnos y queremos
ponerlo sobre la mesa de discusión, porque hoy creo que no está en la mesa de discusión, ¿no? Me parece que eso está ausente. El gobierno anterior impulsó una reforma electoral que nosotros consideramos como muy positiva, que era la boleta única electrónica, que tiene que ver con el instrumento de votación, que es un tema central, un tema clave. Lamentablemente, bueno, avanzó bastante, ¿no? Porque de hecho tuvo media sanción en diputados, se trabó en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, y no es casualidad. El Senado es el espacio en donde estas provincias que están en rojo se hacen fuerte, y no solo, se hacen fuerte votando justamente cualquier veto, ¿no? Digo, vetando cualquier iniciativa que pueda afectar su situación de poder, ¿no? Entonces, el Senado impidió directamente, ni se trató en el recinto, fue obturada en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Me tocó estar en esa reunión, realmente me sorprendió cómo a cielo abierto algunos senadores defendían algunos privilegios, entre comillas, ¿no? Y al hacerlo estaban de algún modo atacando a la ciudadanía, ¿no? O evitando que esa ciudadanía pueda votar sin condicionamientos o libremente. Ahora hay un esfuerzo nuevamente de organizaciones de sociedad civil que está tomando color para impulsar la boleta única papel. Habrá que ver si eso tiene buen resultado. Es un avance, digo, para nosotros la boleta única electrónica era una etapa inclusive superadora de la boleta única papel, pero en estas condiciones no deja de ser un avance, ¿no? Pero, insisto, Javier, nos preocupa lo que pasa en la Cámara Nacional Electoral y lo que puede llegar a pasar en algunos distritos del conurbano bonaerense que inclusive vamos a ver ahora, este fin de semana, que hay elecciones de Bolivia y la comunidad boliviana vota en esos distritos. Vamos a ver seguramente un festival, ¿no? de recursos públicos volcados a ese proceso electoral, con organizaciones sociales paraestatales condicionando el voto de la comunidad boliviana. Es decir, vamos a ver como un anticipo de lo que puede pasar, y ya sabemos que viene pasando en esos distritos, ¿no? Gracias. Natalie, creo que quería hacer un comentario. Hola, Leandro, muchas gracias por sumarte a esta charla, la verdad, espectacular Hola. los datos, ¿cómo estás? Los datos que nos fuiste proporcionando. Gracias a todos los que siempre arman estos encuentros de la usina, que realmente son muy valiosos. Te quería hacer un comentario en relación a lo que comentabas de lo que está sucediendo en la Cámara Electoral con el caso de Alejandra Lázaro. Un poco de esto hablábamos con Javier, porque yo integro varios espacios académicos donde nos encontramos, por supuesto, impulsando la paridad, y este caso que es emblemático porque Alejandra sale primera en el orden de mérito, y se lleva a una persona que es varón, cuando nunca la Cámara Electoral se conformó por una mujer, y es un gobierno que supuestamente se abandera de estos temas, y en la práctica no los aplica. Y llevando a eso, te voy al tema subnacional, que es el que vos nos estás exponiendo. Hay como en esta política que te comento contradictoria del gobierno nacional, en el tuit, por ejemplo, del Ministerio de Mujeres y Género, se hizo como una exposición de provincias las que no habían aprobado la paridad subnacional hasta el momento. Y se generó como una presión a ver qué provincias faltas que la aprueben. Creo que al mismo día aparece la noticia de que La Rioja había aprobado la paridad. Las últimas que tuvimos fueron La Rioja y Misiones. Pero mi pregunta es respecto a las provincias que la vienen aprobando en razón de cumplir con esta tendencia, digamos, de asumarse a lo nacional. ¿Se aplica, no se aplica? ¿Cómo es el control de la paridad en los sistemas subnacionales? No sé si ese tema lo han trabajado en la organización, si tenés algún dato. Bueno, vamos por partes, Natalie. Mira, con respecto al tema de la Cámara, bueno, nosotros hicimos un planteo bastante directo, cuestionando esta decisión, que a todas luces es muy arbitraria
muy machirula, para plantearlo en los términos del debate público. Y nos preocupa, ¿no? Digo, nos preocupa porque aparte Alejandra Lázaro es una mujer con una trayectoria impecable, y aparte es una mujer muy conocida en la región. Es decir, nosotros que permanentemente participamos de foros internacionales, Alejandra Lázaro es una referencia, es una de las, para que tengas una idea, recién en los últimos años, en lo que hace a las autoridades electorales de América Latina, se empieza a ver mujeres con roles de liderazgo, ¿no? Es un proceso que ya se manifiesta y es muy positivo, y cada vez vemos más mujeres con roles de liderazgo al frente de organismos electorales. Y en el caso de Argentina, teníamos la oportunidad de hacer algo similar, de ponernos a tiro con lo que está pasando en el resto de los países, y bueno, viene este sacudón, este retroceso, que es realmente un deterioro institucional, porque la Cámara hoy es una Cámara equilibrada, con dos magistrados como el doctor Corcuera y Dallavía, que son dos magistrados que han mostrado criterio, razonabilidad, y bueno, y esto viene a romper un poco el equilibrio, porque insisto, el rol de esta persona, de Béjas, eh, viene a ser un poco el representante del Poder Ejecutivo en esa magistratura, ¿no? Y aparte viene de cumplir con un rol partidario muy marcado, fue apoderado del PJ de una provincia que está en rojo, ¿no? Es decir, no tiene mucho para aportar, porque inclusive debajo de Alejandra Lázaro había personas como el doctor Goncalves, que es muy joven y que tiene una trayectoria impecable también en la Cámara, ¿no? Y sin embargo, bueno, se opta por esta mirada particularista, esta mirada intervencionista, que nada tiene que ver con la calidad de un organismo crucial como es la Cámara Nacional Electoral. Y esto es una amenaza para los próximos procesos electorales, sin lugar a dudas. Es decir, uno está convencido de antemano que cualquier decisión de Béjas en ese lugar no va a ser en el sentido de la integridad electoral, por el contrario, ¿no? Entonces, realmente para nosotros es una muy mala noticia. Y después, bueno, cuando yo les comentaba que estamos tratando de armar mesas de discusión a nivel subnacional, impulsar, asesorar a jóvenes en los distritos provinciales que puedan empezar a impulsar, a hacer incidencia en sus legislaturas provinciales, uno de los ejes es el de la paridad, que sin lugar a dudas está presente en el clima de época, y hay que aprovechar ese clima de época para lograr esos avances, ¿no? Lo que pasa que, atención con este tema, Nathalie, es decir, si nosotros tenemos problemas estructurales y se consagra la paridad, ¿qué mujeres van a estar representando en la legislatura provincial? Es muy probable que sean las mujeres de ese orden restrictivo. No sé si me explico, ¿no? Digo, por eso es importante mejorar las reglas de competitividad electoral, insisto mucho con esto, para que luego aplique la paridad. Cuando hay competencia y hay paridad, ahí se da una real inclusión de la mujer. En el otro caso, es probable que ese sistema provincial omnipresente y omnipotente se aproveche de esa situación para poner a las mujeres bueno, que representan a ese modelo de construcción de poder, ¿no? Bueno, es un tema que hay que debatir, y nosotros estamos justamente para ayudar a mejorar ese debate. Leandro, aprovecho y te hago dos consultas que están escribiendo en el chat. Los que quieran hacer preguntas pueden hacerlo a través del chat. Hugo lo que comenta, me parece un comentario muy interesante respecto a las personas que quizás hicieron la encuesta para tener estos resultados para el índice, si esta gente es consciente de que están siendo parte justamente de este orden quizás restrictivo de participación. ¿Ustedes tuvieron alguna sensación respecto a eso a la hora de hacer el estudio?
Con respecto a la encuesta del apoderado, Del índice en general me parece que se refiere, cuando fueron por provincias, por ejemplo el caso de Formosa, si estas personas encuestadas, si se consideraban que estaban siendo parte de este sistema que casualmente los está de alguna manera claro. dejando afuera. Bueno, claro, porque nosotros, por ejemplo, el criterio era convocar al apoderado del partido político opositor, ¿no? Al oficialista. Y bueno, y buscábamos en líneas generales al partido que había sacado más porcentaje de votos en esa elección. Y porque es en definitiva esa persona la que sufre cuando tiene que presentar la lista en el tribunal, digo, cuando tiene que juntar los avales, cuando tiene que lidiar con todo ese orden, ¿no? Preestablecido. Entonces nos llamaba, nos parecía muy interesante tomar esta versión, aunque obviamente es una mirada subjetiva, pero bueno, eso, muchas encuestas regionales se basan en elementos subjetivos, ¿no? Entonces, no está mal ni invalida el resultado final. Porque me acuerdo cuando hicimos la presentación en Formosa que nos cuestionaban eso, ¿no? El partido oficialista nos decía, pero ¿cómo le van a hacer una encuesta a los opositores? Entonces les va a dar mal. Bueno, está bien, digo, pero hay opositores, apoderados opositores, que fueron, que no dijeron lo mismo, es decir, no todos dijeron lo mismo. Hay apoderados en provincias competitivas que se sienten que están en condiciones de igualdad cuando compiten, ¿no? Y de hecho los resultados electorales así lo determinan. A veces gana un partido, a veces gana el otro, hay alternancia, hay equilibrio de poder. Así que bueno, es parte de esa impugnación, sí se hizo muy fuerte en los distritos que están en rojo, ¿no? Cuestionaban un poco la metodología, diciendo que si tenía la mirada de un opositor era parcial. Pero bueno, eso la verdad que no le dimos mucha Y en el importancia. mapa tan amarillo, acá preguntan muy bien el caso de Chaco, a ver qué nos podés contar de Chaco. Bueno, Chaco es muy interesante el caso Chaco porque en primer lugar, bueno, tenemos muchos integrantes, el apoderado del radicalismo y el apoderado del PJ, los dos forman parte de Transparencia Electoral, ¿no? Digo, en ese momento cuando hicimos la encuesta no formaban parte todavía. Este, y en Chaco se han tomado inclusive algunas iniciativas muy novedosas, como por ejemplo la boleta única electrónica, que funcionó muy bien, que tomaron el modelo de Salta y luego la Ciudad de Buenos Aires también tomó ese modelo. El tema de los debates obligatorios, por ejemplo, también. Y aparte mostraba niveles de competitividad muy importantes en los principales distritos, ¿no? Después había, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, distritos con problemas, ¿no? Había las intendencias más pequeñas, los municipios más pequeños de Chaco, ahí se daban situaciones quizá de mayor nivel de conflictividad electoral. Pero en líneas generales, Chaco mostró algunos elementos bastante novedosos, inclusive hasta poca conflictividad, poca violencia en sus procesos electorales, etcétera, etcétera. Y ahora la situación es distinta, ¿no? No digo que haya cambiado, pero todos esos avances hoy están un poco en cuestión, ¿no? Ojalá, hay gente muy valiosa en el Chaco, bueno, que está trabajando en el área electoral y que tienen un gran compromiso con la integridad electoral, y yo entiendo que a veces la presión de la política un poco interfiere, pero me parece que es interesante el caso de Chaco porque es una provincia que tomó distancia de ese grupo que está en rojo, ¿no? Imaginemos la provincia de San Luis, la de Formosa, ¿no? La de Tucumán, la de La Rioja, etcétera, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, hoy está en
habrá que ver qué resultado arroja la próxima encuesta que queremos actualizar, pero estamos con 200 temas y no tenemos tiempo para cerrar de una vez este estudio, ¿no? Gracias, Leandro. Mira, ahí están llegando varias preguntas al chat. Hay varias. A ver cuál es la que sigue. Acá la de Andrés, que le gustaría que expliques con mayor profundidad el criterio que surge de la diferencia entre Chaco y Corrientes, porque ahí está señalado en distintos colores. Te leo la siguiente y vos después, si querés, puedes englobar. Mariano consulta si hay un estudio sobre cuáles son los municipios de la provincia de Buenos Aires en donde hay peor índice de transparencia. Y Pacho Uranga dice, pregunten por Entre Ríos también. Ahí te tiro varias. Uy, Entre Ríos, interior de la provincia de Buenos Aires sería la... Claro, bueno, ahí yo primero los invito a descargar el documento completo, porque esta es una presentación, un resumen, y en nuestra página pueden bajar el documento completo, son muchas páginas, e inclusive se habla provincia por provincia y se detallan estas cuestiones, ¿no? Si mal, a ver, en Corrientes debe haber dado, aparte de la variable del apoderado, seguramente habrá que ver qué otro concepto debe haber impactado negativamente, porque si mal no recuerdo, Natalie está en amarillo, Corrientes, ¿no? Yo ahora se me fue el mapa. Pero bueno, debe estar en amarillo. Y Chaco, bueno, les comenté un poco recién cuál era el impacto que yo entiendo que incidió en el análisis de las variables. Después... Perdóname, Leandro, está en rojo, ahí lo vi, y les paso la página. Está en rojo. Paso la página, es transparenciaelectoral.org, ahí la voy a copiar en el chat para que puedan ver lo que vos decís. Dale. Bueno, está en rojo. Bueno, habrá que ver qué variable les dio tan mala Corrientes, ¿no? Digo, yo creo que la mirada del apoderado puede haber sido, quizá, no quiero decir una cosa por otra, ¿no? Pero bueno, habría que revisar esas cuestiones. Inclusive el índice es un aporte que está justamente para la discusión, ¿no? Esto lo hemos hablado inclusive con el foro de autoridades locales subnacionales de la Argentina. Bueno, está un poco, es un trabajo en progreso, ¿no? Que hay que siempre mejorar. Por lo tanto, bueno, habrá que ver, me comprometo a ver qué pasó con Corrientes. Después, provincia de Buenos Aires. Bueno, provincia de Buenos Aires, todos sabemos que hay algunas zonas que son muy, muy complicadas. Venimos de elecciones en su momento, entrados los 2000, de robo sistemático de boletas. Y bueno, y eso afecta notoriamente, ¿no? Digo, la competitividad electoral. Nosotros tenemos un sistema electoral que se basa en el paradigma del manualismo electoral. Yo siempre hablo del paradigma del manualismo electoral, es decir, nuestro sistema electoral tiene un anclaje en el siglo XIX, principios del siglo XX, en donde había dos partidos políticos que se controlaban y que la autoridad delegaba en ellos el control cruzado, y ese control cruzado lo hacían poniendo un representante en cada mesa de votación. Y ese sistema hoy cruje, hace rato que no está funcionando del todo bien. Si un partido político necesita poner un fiscal partidario en cada una de las mesas para que le cuenten los votos, eso habla mal del sistema electoral en su conjunto. Un sistema electoral consolidado no debería depender de esa instancia, debería contar los votos y a otra cosa, no importa si el partido tiene o no un representante en la mesa, ¿no? Entonces, este es un problema, y ese paradigma se hace fuerte en los distritos de baja intensidad. Ahí, ¿cómo uno puede anticiparse a los problemas de las futuras elecciones? ¿No? Analizando algunos temas, ¿no? Es decir, hoy tenemos muchos datos, tenemos Big Data, sabemos en qué mesa en el país la cantidad de votos nulos o votos no válidos superó al promedio local o nacional.
sabemos dónde hubo denuncias por algún tipo, sabemos dónde hubo incidentes, sabemos dónde hubo porcentajes anómalos, es decir, fuera de la media, y bueno, y ante esa situación, lo que debería ser una autoridad electoral imparcial y profesional y alejada del poder ejecutivo de turno, como en la mayoría de los países de América Latina, es actuar en consecuencia. Bueno, tenemos un mapa en donde sabemos dónde hay problemas, bueno, nos anticipamos y vemos cómo actuamos de modo preventivo para evitarlos. Pero eso no se está haciendo, lamentablemente, y me parece que es un déficit muy, muy grande que tiene nuestro sistema electoral, en donde intervienen muchos actores que en algunos casos, algunos no generan del todo confianza, ¿no? Correo Argentino, autoridades de mesa, fiscales partidarios. Entonces, todo ese rompecabezas a veces funciona bien y a veces no funciona bien, ¿no? Por lo tanto, me parece que nuestro sistema tiene que ser revisado. Nosotros planteábamos, como les comentaba, revisar el instrumento de votación, pero no solo hay que revisar el instrumento de votación, me parece que hay que revisar muchas otras cuestiones. Un tema que quiero resaltar en el mapa de conflictividad es que cuando nosotros hablamos con el Ministerio Público, la Fiscalía, hay muy pocas denuncias durante el proceso electoral, ¿no? Y la pregunta que nosotros nos hacíamos es, bueno, ¿no hay denuncias porque funciona de modo perfecto? Y la verdad es que la conclusión es distinta, es decir, no hay denuncias porque al partido político o al elector les cuesta mucho encauzar institucionalmente una denuncia. Entonces, actúa como algo disuasivo, ¿no? Desmovilizante. Entonces, podemos nosotros detectar una irregularidad, pero el canal institucional para denunciarla está deliberadamente diseñado para que no hagamos esa denuncia. No sé si se entiende. Sí, espectacular. Te agrego otra pregunta más que hace Julieta Sánchez. Es en relación a lo que yo te había consultado. ¿Se podría generar una instancia previa para evitar la judicialización de los reemplazos en las listas por el tema de paridad? Me preocupa cómo van a ser manejados a nivel subnacional. ¿Debería la sociedad civil tomar un rol más activo? En esto te hago un comentario, agrego un dato. Estamos con Inés Tula realizando un estudio sobre lo que son las causas judiciales en relación a los reemplazos, y se observa que la sociedad civil tiene un rol fundamental para las mujeres políticas que se presentan a la justicia a impugnar, porque son las que acompañan a las mujeres, mientras que los apoderados partidarios acompañan a los hombres de las listas. Ese es un dato para sumar a la pregunta. Bueno, claro, bueno, María Inés viene trabajando muy, muy fuerte este tema, muy bien, siempre la invitamos a participar de nuestros eventos. La sociedad civil juega un rol importantísimo, ¿no? Digo, yo veo los procesos electorales de América Latina, en donde el sistema de partidos a veces se presenta como muy débil, como muy volátil, como poco consolidado, y el espacio del control lo está ocupando una sociedad civil muy activa. Pasó en República Dominicana hace poco, pasó en Guatemala, en Bolivia, es decir, realmente hoy la dinámica política en estos países la imprime la sociedad, ¿no? Bueno, en Argentina, con todas estas movilizaciones que hay, me parece que, bueno, en algunos casos las organizaciones de sociedad civil están más organizadas, en otros casos menos organizadas. A mí me parece que en Argentina hay todavía un trabajo pendiente, ¿no? Digo, porque me parece que se necesita que las organizaciones de sociedad civil actúen de manera más articulada y que también algunas de ellas se saquen de encima algunos prejuicios con respecto a los partidos políticos, ¿no? No son enemigos, no compite un partido político con una ONG, son campos distintos, que en algunos casos convergen y en otros no, pero me parece que
algunas organizaciones tienen como una mirada muy hostil hacia los partidos políticos, y me parece que el desafío nuestro es el de fortalecerlos, ¿no? El de mejorarlos, el de capacitarlos, el de lograr que en esos partidos haya democracia interna, participación, cuestiones que tienen que ver con la inclusión de la mujer, cuestiones que tienen que ver con la incorporación de tecnología, que es un aspecto en donde también nosotros estamos muy rezagados en la Argentina. Para que ustedes tengan una idea, Brasil ahora hace elecciones municipales, que son elecciones importantísimas, y Brasil, que es una de las democracias más importantes, teniendo en cuenta la cantidad de electores, usa la urna electrónica, y ahora empieza ya en esta elección con la prueba piloto de voto por celular, ¿no? Yo no estoy diciendo que esta sea la solución, pero lo que digo es que hay autoridades electorales que son muy receptivas a las demandas que está planteando una nueva sociedad. Los electorados se renuevan constantemente, cada vez marcan la agenda los nuevos electores, y esos nuevos electores tienen un vínculo con la tecnología que nosotros no tenemos, y me parece que en algunos países la autoridad electoral esto ya lo entendió y en otros todavía no, ¿no? Seguimos con la urna, el manual, el manualismo, la firma, los documentos por cuadruplicado, las fichas entregándolas en cartón, no sé, me parece que hay que hacerle un refresh al sistema electoral de Argentina. Lo que pasa es que ese refresh se tiene que hacer en un marco institucional acorde, y lo que estamos viendo nosotros en el Congreso, con la polémica con las sesiones virtuales, o el nivel de polarización que hay en nuestro país, y la verdad que no sé si es muy aconsejable hacer el refresh ahora, ¿no? Bueno, hablando justamente del sistema, le quiero dar la palabra a Arturo Márquez. Arturo es un abogado, colega del Senado de la Nación, con mucha experiencia en el Senado, y hace un tiempo veníamos haciendo comentarios respecto a cómo pasan los asuntos dentro de la institución. Así que bueno, Arturo, si nos escuchás, te paso la palabra. Hola, ¿cómo les va? Perdonen que me corro de habitación porque están los chicos. No, yo les estuve escuchando un poco, yo soy la primera vez que vengo y asisto, pero bueno, yo estaba, por ahí les sirve el aporte que les quiero hacer, porque yo estaba escuchando, me quedé con lo que hablaba Leandro al principio sobre el tema electoral y la elección del nuevo juez de la Cámara. En realidad, yo comparto lo que dicen, no es el más adecuado, pero yo les quería contar, porque yo trabajé mucho en la Comisión de Acuerdos, y la trampa viene de base, y eso es lo que me gustaría compartir, que no es un tema menor. Generalmente existen puestos de jueces, como son los federales, o son estos electorales, que ya entre comillas vienen puestos. Y es muy difícil de impugnar el sistema, te diría casi imposible. No estoy hablando específicamente de este que están poniendo, que yo supongo que sí. El tema es así. Uno tiene que dar todos los exámenes que se da de juez para juez, pero después hay un coloquio con el Consejo de la Magistratura, y el coloquio te puede subir a la terna por más que hayas salido el puesto número 14 o 15. Pero eso es muy usual. Entonces lo que se hace es que el juez elegido por el poder de turno no falle en el examen, entra en el coloquio y lo pone en puesto número 2 o 3. Y como el Poder Ejecutivo tiene la facultad de elegir a uno de la terna, lo elige a ese. Entonces, obviamente viene mal y es muy difícil de impugnar, porque ¿qué vas a decir? No, no tiene los pergaminos. Entonces, por ejemplo, hablaba el doctor Goncalves, por ejemplo, que yo lo conozco, es un tipo que además, generalmente los que se presentan a estos son gente de carrera, y no tienen chance y si no tienen algún apalancamiento, digámoslo, para lo que es un juez federal, o para este caso, no tienen chance. Los jueces civiles, los jueces comerciales, no ocurre esto. Yo he tenido, por ejemplo, un caso no me acuerdo el apellido, de un juez que se presentó en 7 u 8 concursos y salió primero o segundo en todos, pero era militante del Opus Dei. Y más allá de que uno comulgue o no, el tipo ganó 7 u 8 concursos y no lo ponían en ninguno. O sea,
Yo creo que nosotros estamos con un problema de base muy serio y más allá de lo que dan las consideraciones de la paridad de género, que estoy de acuerdo y yo no soy un experto en eso, pero debería contemplarse, yo creo que no es un tema menor para la transparencia. Por eso comparto lo que se ha advertido acá en que es un juez puesto de turno, digamos, por el poder de turno. Eso les quería reportar que por ahí parece interesante. Habría que ver, eso sería interesante, por ahí ahora la cámara no funciona, o funciona de forma virtual, así que es difícil acceder al expediente, porque la Comisión de Acuerdos tiene los expedientes y tiene el orden de mérito. Yo en una época trabajé con el senador Cabanchik, y nosotros trabajamos, creo que fue uno de los proyectos que después lo tomaron de boleta única, y una de las cosas que votábamos siempre y que nunca nos hacían caso, era el tema del orden de mérito. Pedíamos el orden de mérito y realmente el orden de mérito en los exámenes no se cumple, más en estos casos. O sea, bueno, eso les quería aportar que es una cuestión, me parece a mí interesante y me parece no menor para este caso, más allá de que no es un tema específicamente de la charla, pero como se mencionó yo lo quería hacer el aporte. No, No, está muy bien, ¿no? Inclusive, digo, nadie cuestiona la legalidad de la decisión presidencial de impulsar la candidatura de Béjar, ¿no? Digo, es algo absolutamente legal. Pero bueno, nosotros ya inclusive tenemos todos los cuestionarios ahí para llenar, vamos a hacer una presentación en contra de esta decisión, lo haremos en los próximos días porque creo que los plazos están por vencer. Y bueno, si será un planteo testimonial, será solo testimonial, ¿no? Si la decisión está tomada, como bien planteas vos, que coincido, Yo creo ¿no? que sí. Claro, no, coincido, que va a ser muy difícil, pero bueno, ahí me parece que la sociedad civil, las organizaciones de sociedad civil podrían jugar por lo menos hacer un planteo conceptual más allá del resultado, ¿no? Que, como bien planteas vos, parece que ya está tomado. Sí, por lo menos que se respete el orden de mérito, porque se altera el orden de mérito del examen con esta evaluación que en teoría consideran la capacidad que tiene para ocupar el cargo. A ver, vuelvo a repetir, la gente que se suele presentar a estos cargos tiene mucha experiencia, yo lo conozco, a ver, no es porque esté abogando por Goncalves, ni mucho menos, pero como yo lo conozco, es una persona que hasta hace años que está en la Cámara, no es Sin duda. que está desde... O sea, la otra chica que también están mencionando también es una persona muy, muy, muy capaz. O sea, el orden de mérito, lo que quiero decir es que el planteo podría ser que no se respeta el orden de mérito por el examen, o sea, y eso realmente es grave, me parece, ¿no? Y en este momento nos está pegando a la cuestión del tema que estamos hablando, pero, voy a repetir, pasan las cosas, he visto horrores que han sucedido, he visto gente que estaba número 15 o 16, y los ponían segundos o terceros. Es una barbaridad. ahí Sí, bueno, yo te creo. agrego, perdón, pero Sí, como hablábamos antes, me parece que lo grave es cuando se utiliza el sistema, ¿no?, para legitimar ciertos resultados que quizás no terminan siendo representativos. Vos, Leandro, ¿ves alguna instancia que la sociedad civil pueda hacerse escuchar en torno a esto, ¿no? Porque a veces el sistema, las leyes están escritas y se cumplen, pero no terminan siendo justas. Me quedó, digamos, grabada la experiencia de Tucumán. ¿Te parece que la sociedad civil puede tener una instancia en que se la escuche? No te digo que su opinión sea vinculante, pero que por lo menos se pueda manifestar. Mirá, para mí es un caso emblemático el de la Cámara, ¿no? Con el caso Lázaro. Porque va a ser todo costo político para el gobierno, va a ser un gran costo político, inclusive en su propia coalición, en donde, como bien decía Natalie, hay un grupo de mujeres muy activas, del feminismo argentino, y yo me parece que esto es algo que rompe esa unidad, ¿no? Porque es muy
es muy grotesco esto. Es decir, hicimos un evento hace poco, les comentaba, por el caso Tucumán, y los referentes de la oposición en Tucumán nos hicieron una semblanza de Béjar, ¿no? Y realmente es un perfil que ya ha demostrado que no tiene ningún tipo de apego a la integridad electoral en su provincia. Por lo tanto, esto se va a trasladar a la Cámara. Pero tiene el agregado de ser una actitud, una iniciativa que está bajando a la mujer que por mérito le ganó a una enorme cantidad de hombres, hombres con mucha trayectoria, como recién mencionaba el caso de Goncalves. La verdad que una trayectoria, es muy joven, pero tiene una trayectoria impecable. Y bajar a la mujer que ganó un concurso, yo les cuento, porque quizá ustedes no están muy consustanciados con lo que pasa en el mundo electoral del continente, que es un mundo electoral pequeño, se conocen todos, autoridades, ha pegado muy negativamente, ¿no? Digo, hay grupos de magistradas, mujeres, que están esperando que esta decisión se haga efectiva para hacer repudios muy fuertes, ¿no? Entonces, me parece que va a tener un impacto negativo en la discusión pública. No sé si ese impacto tendrá alguna connotación electoral, no sé, pero me parece que sí en la unidad política que representa esta coalición, sin duda, porque es indefendible. Bueno, Leandro, le paso la palabra a Juan Pablo Carrique. Bueno, a ver, ¿me escuchan? Sí. Sí, se escucha, ¿no? Bueno, primero agradecerles a todos, a la Fundación, Hugo, a todos los chicos de la usina. Gracias, Javi, por invitarlo a Leandro y sobre todo a Leandro por compartir estos conceptos con nosotros. Yo tenía dos preguntas que, más que preguntas sobre la transparencia electoral, son sobre los procesos electorales que se vienen en Argentina y más que nada es alguna duda. Ustedes saben que todos los partidos políticos o la vida partidaria ha sido interrumpida por la cuestión de la pandemia. A decir verdad, hay que ser justos, la Dirección Nacional Electoral ha tenido un rol activo para con los partidos, nos han convocado como nunca nos han convocado en la historia de nuestro partido, siempre mostrándose a disposición, generando espacios para que nosotros podamos canalizar cómo resolver esta cuestión de la vida interna de los partidos, pero en todas las reuniones donde hemos participado, todos los apoderados de cada uno de los partidos han planteado las mismas dudas con respecto a dos cuestiones. Primero las PASO del año que viene. Me gustaría saber, Leandro, ¿qué opinás? Se va a venir un debate, algunos sospechan que no se van a hacer, que disfrazados o con la excusa o con el argumento de que la pandemia va a generar una cuestión bastante compleja para ir a votar 2 veces al año y todo un debate que hay acerca de la utilidad de las PASO, la cuestión económica que también se dio en las PASO anterior. Digo, algunos la consideran una instancia inútil, dado que ningún partido resuelve nada en las PASO, entonces la ven un paso inútil. ¿Qué opinión tenés con respecto a eso y qué información, en base a lo que ustedes hablan seguro a menudo con respecto a lo que va a pasar con las PASO? Y la segunda pregunta tenía que ver con la provincia de Buenos Aires. El gobierno anterior ha dado un paso con respecto a la limitación de los mandatos, me parece que en el sentido favorable a lo que vos planteabas hace un rato, y también hay algunos rumores con respecto a algún planteo de que eso volvería para atrás, algunos intendentes que observarían o intentarían plantear algo para volver para atrás con esa limitación. ¿Qué opinión te merece al respecto? También lo mismo, ¿qué información tenés? Y aprovechar para agradecerles a todos los que están conectados. Es una charla interesantísima. Leandro, una vez más, gracias por sumar, por
darnos tu tiempo para escuchar tus reflexiones. Gracias, Juan. No, gracias a vos. Un gusto para mí. La verdad que es un conversatorio muy gratificante, ¿no? Digo, así que estoy muy contento. Mirá, tenés suerte con la Dirección Nacional Electoral, porque a nosotros no nos han dado mucha respuesta, le pedimos reuniones y creo que somos la organización no gubernamental con más trabajo en la región, ¿no? Y sin embargo, le hemos pedido reuniones y todavía estamos esperando. Sí tuvimos respuesta con la Cámara Nacional Electoral, que ha hecho eventos, hace poco hizo uno muy, muy interesante, en donde justamente hablaba de esto que vos mencionabas, ¿no? Que tiene que ver con las amenazas de la pandemia y su impacto en el próximo proceso electoral, porque no solo afecta el calendario 2020, sino el 2021, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos las elecciones recién en agosto, y me parece que para esa fecha no va a ser una amenaza como lo es hoy. Uruguay acaba de hacer elecciones departamentales y municipales en el medio de la pandemia, con una población adulta mayor de las más importantes en términos de porcentaje en América Latina, y sin embargo tuvo un nivel de participación importantísimo, inclusive en las poblaciones de riesgo, ¿no? En la República Dominicana también se hicieron elecciones en el marco de la pandemia y la participación superó a la media. En Bolivia, en el Distrito Nacional, seguramente va a haber una participación muy importante ahora. En el plebiscito de Chile, ahora en octubre, también. Es decir, las elecciones se hacen, se tienen que hacer. Digo, si se hacen las que estaban previstas para ahora, las que estén previstas para agosto, digo, deberían ser elecciones con menos complicaciones. Inclusive las de Ecuador ahora en enero y las de Perú en abril también se realizan con, bueno, algunas medidas, sobre todo de carácter biosanitario. Pero no hay excusas es decir, si quieren eliminar las PASO, el argumento de la pandemia me parece que no cuadra del todo, es decir, tendrán algún interés político, pero me parece que no, que la pandemia sería un pretexto, no una realidad. Y con respecto a las PASO, nosotros hicimos un estudio, una encuesta muy interesante en el 2017, en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, dos distritos importantes, en donde le pedíamos a los encuestados, bueno, su opinión de las PASO. Y obviamente había mucho malestar, pero ese malestar tenía que ver con la poca oferta electoral que daban los partidos políticos, que a veces iban a las PASO con una lista que no presentaba competencia. Entonces, muchos electores decían que no estaban de acuerdo con las PASO. Ahora, cuando le preguntaban si en el caso de que hubiese competencia efectiva, si ellos estaban en condiciones o tenían intenciones de participar, ahí el porcentaje crecía enormemente. Por lo tanto, me parece que las PASO, sobre todo, tienen que ver con eso, con que los partidos políticos tienen que realmente ofrecer instancias de competencia reales, ¿no? Las alianzas, las coaliciones, los partidos políticos. Me parece que ha sido una herramienta muy, muy valiosa. Y hoy eliminarlas, creo que, insisto, se inscribe en un clima de época que considero que no es el mejor, ¿no? Digo, para tener un sistema electoral de íntegro, representativo, etcétera. Me parece que tiene que ver más que nada con los intereses particulares del partido de gobierno, de la coalición de gobierno. Y perdón, y cierro muy rápidamente con el tema de las reelecciones. Te estaba reclamando, sí. Sí, no, el tema de las reelecciones me parece que habrá que ver cuál es el argumento por el cual podrían algunos intendentes llevar adelante algún tipo de planteo en la justicia.
pero está muy presente el caso de Bolivia, que recuerdan ustedes que en su momento Evo Morales hizo un planteo muy interesante acerca, con el argumento siguiente, que decía que la reelección violaba su derecho humano a la reelección. Organismos internacionales fueron a la Comisión de Venecia, que es una comisión que forma parte de lo que es el universo de la ONU, y allí hay especialistas en temas de derecho constitucional, derecho político y demás, y hay como un documento que para mí es muy importante, en donde se dice que la reelección no viola ningún derecho humano, y de hecho hace muy poco fue presentado en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, fue analizado ese documento. Por lo tanto, me parece que habrá que ver hasta dónde llega ese planteo, pero si llega hasta la Corte Suprema, me parece que la Corte Suprema debería tener como base documental todo este trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, y que lo han hecho personalidades muy, pero muy sólidas y solventes, ¿no? En contra de esta tendencia de algunos políticos a querer quedarse en el poder de modo permanente. Bueno, ya para ir cerrando, agradecerles a todos, gracias Leandro por sumarte, y antes de despedirte y despedirlos a todos, como compañero de misión de observación electoral a Estados Unidos, me gustaría conocer tu opinión de las elecciones que se vienen, cómo viste el debate presidencial, cómo viste el debate de los candidatos a vicepresidente, y bueno, tu comentario para cerrar esta charla que tuvimos. Bueno, muy corto, porque pobre, no quiero abrumarlos, pasamos a Estados Unidos, falta que hablemos de las elecciones, no sé. No, bueno, a ver, Javi, vos participaste de las elecciones 2016, que fue una experiencia maravillosa. La OEA por primera vez hizo una observación electoral en esa elección, y lo que puedo decir a modo general, ¿no? Es que es un milagro que el sistema electoral de Estados Unidos arroje un resultado, ¿no? Porque es un universo tan pero tan disperso, que tiene que ver con un federalismo extremo, en donde las reglas electorales las definen los distritos desde el estado hasta el condado, ¿no? Entonces, realmente a veces se torna imposible homogeneizar un discurso con respecto al tema de Estados Unidos, y no es un problema solo para los analistas. Para que tengan ustedes una idea, la Comisión de Representantes hace unos años conformó la Comisión de Asistencia Electoral Federal, justamente para tratar de homogeneizar ese caos que hay en Estados Unidos, caos que funciona, ¿no? Dicho sea de paso, y funciona muy bien, pero no deja de ser sorprendente para nosotros. Y esa comisión federal fracasó, ¿no? Nunca pudo bajar un lineamiento, y bueno, y nos encontramos entonces con esta realidad en donde los dos grandes partidos tienen claro en qué distritos focalizar su campaña, en cuáles no, cuáles dan por perdido, en cuáles buscan sacar la minoría, aunque en algunos estados el que gana se lleva todo y no se lleva la representación, la minoría no tiene ningún tipo de representación, se llevan todos los delegados al colegio electoral. Es decir, ellos tienen muy claro todo eso, ¿no? A nosotros a veces nos resulta un poco difícil, pero no deja de ser un sistema electoral apasionante, y bueno, y es una elección muy polarizada, con un resultado incierto, y la sensación que uno tiene es que con esto de la pandemia, en donde un gran porcentaje, un abrumador porcentaje, ha decidido adelantar su voto, votar de modo temprano por correo, y las dudas que hay sobre el servicio del correo, es probable que en esta elección tensa no se tenga un resultado inmediato, ¿no?
quizá esa elección famosa con Bush y el estado de Florida pueda inclusive ampliarse, ¿no? Ese nivel de crisis. Quizá podría darse no solo en un estado, sino en varios. Y me parece que eso va a ser difícil que tengamos un resultado en la madrugada del 3 de noviembre, ¿no? Me parece que se viene una elección muy polémica como nunca antes. Y espero que me equivoque, pero la verdad es que tengo la sensación que toda esta conflictividad que se vive en el proceso electoral se va a trasladar en lo que tiene que ver con el proceso de totalización de votos, ¿no? Bueno, Leandro, muchas gracias por tu tiempo, el tiempo de todos. Hay muchas preguntas que se podrían seguir haciendo, pero bueno, la verdad que muchas gracias. Después los que estén interesados en la página de Transparencia Electoral, mañana estarán haciendo la presentación sobre la provincia de Santa Cruz, una oportunidad interesante. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.